el corazón de la República Romana, una verdad inquietante sostenía su grandeza: el imperio más poderoso del mundo dependía de millones de hombres y mujeres esclavizados para sostener su economía, su sociedad y su estilo de vida. Imagina campos interminables de cultivo trabajados bajo un sol implacable, minas profundas donde los esclavos extraían oro y plata para engrosar las arcas de los patricios, y mansiones opulentas donde el lujo romano descansaba en las espaldas de aquellos sin derechos. Los esclavos no solo eran fuerza bruta, muchos eran intelectuales, artesanos y educadores arrancados de sus hogares y forzados a servir en una maquinaria implacable. Este sistema deshumanizante no estaba exento de grietas. A medida que Roma crecía, su dependencia de los esclavos la hacía vulnerable a una realidad inevitable: la resistencia. Espartaco, un nombre que resonaría a lo largo de los siglos, fue quien encendió la chispa que desafiaría el poder absoluto de Roma y expondría la fragilidad de su estructura social. Para entender cómo se gestó esta rebelión, exploremos la historia del hombre que desafió al imperio. Espartaco, orígenes y captura. En las agrestes tierras de Tracia, donde los guerreros luchaban con fiereza por su libertad, nació Espartaco. Su infancia estuvo marcada por el conflicto, ya que su pueblo estaba constantemente en guerra con otras tribus y con el mismo imperio romano. Desde joven, Espartaco mostró un talento innato para el combate y la estrategia, habilidades que lo convertirían en un líder formidable. En algún momento de su juventud, ya sea por traición o derrota, cayó en manos de los romanos. Fue encadenado, humillado y vendido como un trofeo humano. El destino lo llevó a las arenas de Capua, donde su vida ya no era suya. Convertido en un gladiador, Espartaco no solo luchaba por su supervivencia, sino también por el entretenimiento de los romanos. Sin embargo, incluso en el momento más bajo de su vida, no perdió su espíritu combativo. En las profundidades de su corazón, comenzó a germinar una idea peligrosa: la libertad. Conozcamos cómo esta idea tomó forma en la Escuela de Gladiadores en Capua. La Escuela de Gladiadores de Capua. La escuela de Batiato, en la ciudad de Capua, era más que un lugar de entrenamiento, era un infierno en vida. Aquí, los gladiadores no eran hombres, sino herramientas para la diversión. El entrenamiento diario era brutal: ejercicios extenuantes, combates simulados que a menudo terminaban en lesiones graves y un ambiente donde el dolor físico era una constante. Los gladiadores estaban sometidos a un régimen de vigilancia estricta y castigos severos para evitar cualquier pensamiento de rebelión. Sin embargo, las penurias compartidas crearon un vínculo inquebrantable entre los gladiadores. Espartaco, con su liderazgo natural y su carisma, comenzó a tejer alianzas en secreto. Compartían sus sueños de libertad y sus frustraciones con un sistema que los veía como desechables. En las sombras de este lugar opresivo, nació un complot para escapar. La opresión que los unía sería la chispa que encendería una rebelión sin precedentes. Veamos cómo este audaz plan de escape desafió al poder de Roma. El escape de Espartaco y sus gladiadores. Era una noche como cualquier otra en Capua, pero para Espartaco y sus compañeros sería la noche que cambiaría sus vidas para siempre. Armados únicamente con utensilios de cocina y herramientas improvisadas, los gladiadores desataron un ataque fulminante contra sus captores. En cuestión de minutos, las arenas que habían sido su prisión se convirtieron en el escenario de su victoria inicial. La sangre de los guardias manchó el suelo, pero por primera vez, no era la sangre de los esclavos. Espartaco lideró a sus compañeros hacia el monte Vesubio, donde encontraron refugio. Este lugar, rodeado de terreno accidentado, ofrecía ventajas estratégicas para defenderse de cualquier represalia inmediata. Desde esta fortaleza natural, comenzaron a planear su próximo movimiento. El escape no era solo un acto de desesperación, era una declaración de guerra contra el sistema que los había oprimido. Conozcamos cómo este pequeño grupo se transformó en un ejército imparable.
El ejército de esclavos toma forma. La noticia del escape de Espartaco se extendió como fuego en un bosque seco. En las villas rurales, en los campos de cultivo y en los talleres urbanos, los esclavos comenzaban a soñar con la libertad. Uno por uno, comenzaron a unirse al movimiento. Para muchos, Espartaco no era solo un líder, sino un símbolo de esperanza y resistencia. En cuestión de meses, el pequeño grupo inicial de gladiadores creció hasta convertirse en un ejército de miles. La diversidad de este ejército era tanto su fortaleza como su desafío. Estaba compuesto por hombres y mujeres de diferentes orígenes, idiomas y habilidades. Bajo el liderazgo de Espartaco y su lugarteniente Crixo, los rebeldes comenzaron a organizarse. Implementaron tácticas simples pero efectivas, aprovechando su conocimiento del terreno y su habilidad en combate. Cada victoria no solo fortalecía sus filas, sino que también enviaba un mensaje claro a Roma: los esclavos ya no eran sumisos. Exploremos cómo este ejército logró sus primeras victorias contra el poder romano. La primera victoria de Espartaco. En su primera confrontación directa con las fuerzas romanas, Espartaco demostró que no era un simple fugitivo, sino un estratega brillante. Roma, subestimando a este grupo de esclavos, envió una pequeña fuerza para sofocar la rebelión. La legión estaba mal equipada y confiaba en la supuesta inferioridad de los gladiadores. Sin embargo, Espartaco, con su conocimiento del terreno y el uso magistral de tácticas de guerrilla, convirtió el monte Vesubio en su aliado. En un movimiento sorprendente, Espartaco y sus hombres descendieron del monte utilizando cuerdas hechas con las vides locales, rodeando y emboscando a las tropas romanas. La victoria fue total. Los rebeldes no solo derrotaron al enemigo, sino que capturaron sus armas y provisiones. Este triunfo inicial fue mucho más que una victoria militar, fue un mensaje poderoso que resonó en toda Italia: los esclavos podían derrotar a Roma. Esta primera victoria alimentó la esperanza y atrajo más seguidores. Veamos cómo esto impulsó la expansión del movimiento. Expansión del movimiento rebelde. Con cada victoria, el ejército de Espartaco crecía exponencialmente. Los esclavos de las villas y ciudades cercanas se unían al movimiento, trayendo consigo no solo números, sino también habilidades y recursos. Espartaco entendió rápidamente que para mantener el impulso, necesitaban algo más que soldados, necesitaban provisiones, armas y un propósito compartido. Esto los llevó a saquear villas romanas, no solo para abastecerse, sino también para enviar un mensaje claro a los terratenientes: el poder había cambiado de manos. El movimiento no solo atrajo esclavos. Campesinos pobres y marginados, también oprimidos por el sistema romano, comenzaron a unirse. La rebelión dejó de ser un levantamiento de esclavos para convertirse en un movimiento social más amplio. Las filas de Espartaco ahora incluían a herreros, carpinteros y estrategas improvisados, todos comprometidos con la causa de la libertad. A medida que el movimiento crecía, también lo hacía la preocupación en Roma. Conozcamos cómo el Senado respondió a esta amenaza. La respuesta inicial del Senado romano. El Senado, atónito por el creciente éxito de Espartaco, inicialmente no tomó en serio la amenaza. Creían que una fuerza formada por esclavos y campesinos no podría competir con el poderío militar romano. Enviaron a 2 cónsules con legiones mal preparadas y subestimaron tanto la habilidad de Espartaco como la moral elevada de su ejército. Estas decisiones resultaron desastrosas. Ambos cónsules fueron derrotados en enfrentamientos humillantes. Espartaco utilizó tácticas de guerrilla para desgastar a las legiones, aprovechando su conocimiento del terreno y emboscándolos cuando menos lo esperaban. Cada derrota de Roma reforzaba la confianza de los rebeldes y demostraba al pueblo romano que su gobierno no era invulnerable. Para los senadores, estas humillaciones fueron un golpe directo a su autoridad y una amenaza a la estabilidad del imperio. Con estas derrotas,
Roma comprendió que debía tomar medidas más drásticas. Veamos cómo Marco Licinio Craso asumió el mando. Marco Licinio Craso toma el mando. El Senado, desesperado por frenar el avance de Espartaco, confió el mando de las legiones a Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y ambiciosos de Roma. Craso no era solo un militar experimentado, era un estratega despiadado dispuesto a hacer cualquier cosa para restaurar la reputación de Roma. Una de sus primeras acciones fue aplicar la temida decimatio, una práctica disciplinaria brutal en la que 1 de cada 10 soldados de una unidad derrotada era ejecutado. Este castigo sirvió como un mensaje claro: el fracaso no sería tolerado. Craso también reorganizó las legiones, enfocándose en la disciplina y la coordinación. No subestimó a Espartaco y reconoció que para derrotarlo, necesitaba neutralizar sus ventajas estratégicas. Aunque Craso era brutal, también era metódico y calculador, lo que lo convertía en un adversario formidable para Espartaco. Veamos cómo Espartaco respondió a este cambio en la estrategia de Roma. Estrategias de guerrilla de Espartaco. Espartaco sabía que enfrentarse a las legiones reorganizadas de Craso en una batalla abierta sería suicida. Aprovechó el terreno montañoso y las rutas menos transitadas para ejecutar emboscadas rápidas y eficaces. Conocía las debilidades de las legiones y se enfocaba en cortar sus líneas de suministro, forzándolos a luchar en condiciones desfavorables. El ejército rebelde se movía constantemente, lo que frustraba a Craso y obligaba a las legiones a extenderse en su persecución. Espartaco también evitó las ciudades grandes y se centró en objetivos estratégicos que proporcionaran recursos esenciales sin exponer demasiado a su ejército. Estas tácticas no solo mantuvieron a los rebeldes un paso adelante de las legiones, sino que también prolongaron la rebelión, desafiando la percepción de invencibilidad de Roma. A pesar de su éxito, Espartaco tenía un plan más ambicioso: cruzar los Alpes y escapar. Exploremos esta audaz estrategia. El plan de cruzar los Alpes. Espartaco entendía que, aunque su ejército era poderoso, no podía mantener una guerra prolongada contra Roma. Su visión era clara: cruzar los Alpes y dispersar a los rebeldes hacia sus tierras de origen, donde podrían empezar de nuevo como hombres libres. Este plan no solo era una estrategia de escape, sino también un acto simbólico de liberación definitiva del yugo romano. Sin embargo, no todos compartían esta visión. Muchos de sus seguidores, embriagados por el éxito y los aqueos, se resistieron a abandonar Italia. Querían continuar la rebelión y, posiblemente, desafiar directamente a Roma. Esta división interna fue un golpe a la cohesión del movimiento y marcó un punto de inflexión crítico en la rebelión. Conozcamos cómo esta división debilitó al ejército rebelde y allanó el camino para el cerco de Craso. El cerco de Craso. Tras años de humillaciones romanas, Marco Licinio Craso implementó una estrategia calculada para poner fin a la rebelión de Espartaco. Comprendiendo que las tácticas de guerrilla y el constante movimiento del ejército rebelde los hacían esquivos, Craso decidió forzar una confrontación directa. En lugar de perseguir a los rebeldes por toda Italia, construyó un sistema de fortificaciones masivas que aislaba al ejército de Espartaco en la península italiana, específicamente en el sur, cerca de Calabria. Estas fortificaciones no eran meros muros. Incluían zanjas profundas, empalizadas y puestos de guardia estratégicos, diseñados no solo para impedir la huida de los rebeldes, sino también para cortar su acceso a alimentos y recursos. Espartaco y sus seguidores quedaron atrapados en un cerco implacable que gradualmente minó su fuerza y moral. Sin provisiones ni refuerzos, comenzaron a sufrir hambre y enfermedades, lo que llevó a tensiones internas. Espartaco intentó negociar con Roma para evitar una masacre, pero Craso, decidido a demostrar la autoridad romana, rechazó cualquier tipo de diálogo. La situación se tornó desesperada, pero Espartaco no se rindió. En cambio, reunió a sus seguidores para un último intento de romper el cerco y alcanzar la libertad.
Conozcamos cómo este acto de resistencia llevó al enfrentamiento final en Apulia. La batalla final en Apulia. El desenlace de la rebelión de Espartaco se produjo en los campos de Apulia, una región al sur de Italia. Craso, con sus fuerzas reorganizadas y altamente disciplinadas, preparó el escenario para un enfrentamiento decisivo. Espartaco, aunque debilitado por el cerco, reunió a sus tropas y las motivó con un discurso apasionado, recordándoles que esta batalla no era solo por su libertad, sino por la dignidad de todos los oprimidos. La batalla fue brutal y desigual. A pesar de estar en inferioridad numérica, los rebeldes lucharon con una ferocidad inigualable. Espartaco lideró personalmente a sus hombres, cargando hacia las líneas romanas con la esperanza de encontrar y enfrentar a Craso. Aunque su valentía inspiró a sus seguidores, el orden y la estrategia de las legiones romanas prevalecieron. La muerte de Espartaco en el campo de batalla marcó el fin de la rebelión. Aunque su cuerpo nunca fue identificado, su legado quedó grabado en la memoria de sus seguidores y en la historia de Roma. Para Craso, esta victoria fue tanto un triunfo político como militar, consolidando su posición en la élite romana. Exploremos cómo Roma respondió a esta victoria con medidas extremas para disuadir futuras rebeliones. Crucifixiones masivas en la Vía Apia. La represalia de Roma fue tan brutal como ejemplar. Más de 6.000 esclavos capturados fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, la principal calzada que conectaba Roma con Capua. Estas crucifixiones no eran solo un castigo, sino un mensaje claro para cualquier esclavo que considerara rebelarse. La resistencia contra Roma era inútil y llevaría a un destino aterrador. La imagen de miles de cuerpos colgando a lo largo de la carretera fue un recordatorio constante del poder absoluto del Estado romano. Las ejecuciones masivas dejaron una marca indeleble en la sociedad de la época, no solo por su brutalidad, sino también por su impacto psicológico en los esclavos sobrevivientes. Sin embargo, lejos de silenciar las aspiraciones de libertad, estas escenas contribuyeron a consolidar a Espartaco como un símbolo de resistencia. Analicemos cómo esta rebelión afectó profundamente el sistema social y político de Roma. Impacto social y político en Roma. La rebelión de Espartaco reveló las grietas en la aparente invulnerabilidad de Roma. El sistema esclavista, que sostenía gran parte de la economía y sociedad romana, fue expuesto como intrínsecamente inestable. Las élites romanas comenzaron a debatir sobre la dependencia excesiva de los esclavos y las consecuencias de mantener a una gran población en condiciones de opresión. Políticamente, la rebelión fortaleció la posición de Craso, pero también sembró inquietud en el Senado. Muchos temían que un levantamiento similar pudiera desestabilizar aún más la República. Este evento fue uno de los catalizadores que llevaron a Roma a buscar reformas en su sistema militar y económico, aunque no inmediatamente. Exploremos cómo Espartaco trascendió más allá de su tiempo para convertirse en un símbolo universal de resistencia. Espartaco como símbolo de resistencia. Espartaco, aunque derrotado en el campo de batalla, trascendió su tiempo para convertirse en un símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia frente a la opresión. En su época, Espartaco representaba la amenaza más temida por Roma, un hombre que desafió el orden establecido y puso en jaque un sistema basado en la explotación. Pero su impacto no se limitó al contexto inmediato, su figura sobrevivió a través de los siglos como un ícono universal. En las décadas y siglos posteriores a la rebelión, las historias sobre Espartaco se transmitieron primero de forma oral y luego fueron recogidas por historiadores romanos como Apiano y Plutarco. Aunque estos relatos a menudo reflejaban los prejuicios de sus autores, también inmortalizaron a Espartaco como un líder valiente, un estratega brillante y un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por un ideal. En los siglos XIX y XX, Espartaco resurgió como una figura central en movimientos revolucionarios. En el contexto de la Revolución Francesa, los jacobinos lo adoptaron como un héroe que simbolizaba la lucha de los oprimidos contra la tiranía.
Más tarde, los movimientos socialistas y comunistas del siglo XX, especialmente en Europa, lo veneraron como un precursor de la lucha de clases. El Liga Espartaquista en Alemania, liderada por Rosa Luxemburgo, adoptó su nombre para representar la resistencia contra el autoritarismo. Culturalmente, la figura de Espartaco ha inspirado innumerables obras literarias, teatrales y cinematográficas. El célebre filme de Stanley Kubrick, Espartaco 1960, protagonizado por Kirk Douglas, no solo consolidó su legado en la cultura popular, sino que también puso en primer plano temas universales como la libertad, la igualdad y la justicia. Su legado sigue vivo, inspirando a generaciones a cuestionar la opresión y luchar por un mundo más justo. Veamos qué lecciones podemos extraer de esta historia. Lecciones de la rebelión. La rebelión de Espartaco no fue simplemente un alzamiento fallido, fue un recordatorio contundente de que incluso los sistemas más aparentemente invulnerables tienen puntos débiles. Roma, en su apogeo, parecía indomable, pero la revuelta liderada por un gladiador demostró que su sistema esclavista, base de su economía, era también una fuente de fragilidad. Una de las principales lecciones de esta rebelión es el poder de la unidad. Espartaco no era un político ni un estratega militar profesional, era un hombre que logró unir a miles de individuos de orígenes diversos bajo un propósito común. Aunque su movimiento finalmente fracasó, su capacidad para movilizar a un grupo tan heterogéneo contra un enemigo formidable sigue siendo una lección poderosa sobre el potencial de la solidaridad. Otra lección clave es el papel de la desigualdad como motor de conflicto. La rebelión de Espartaco fue una reacción directa a las condiciones inhumanas en las que vivían los esclavos romanos. Este patrón se repite a lo largo de la historia. Cuando la desigualdad alcanza niveles intolerables, los oprimidos se alzan contra sus opresores, a menudo con resultados inesperados. Por último, la historia de Espartaco subraya la importancia de cuestionar la autoridad y las estructuras de poder. Aunque el sistema esclavista de Roma continuó durante siglos, la rebelión de Espartaco dejó una marca indeleble en la psique romana, forzando a sus líderes a reconsiderar las políticas que mantenían dicho sistema. Si esta lección nos resuena hoy, consideremos cómo podemos aplicar estas ideas para construir un mundo más equitativo. Concluyamos explorando cómo Roma cambió tras esta rebelión. Cambios en Roma tras la rebelión. La rebelión de Espartaco tuvo un impacto duradero en Roma, aunque no de forma inmediata. Si bien el sistema esclavista continuó siendo un pilar de la economía romana, las élites comenzaron a implementar reformas graduales para minimizar el riesgo de futuros levantamientos. Una de las medidas más notables fue la reorganización del sistema militar, asegurando que las legiones estuvieran mejor preparadas para enfrentar conflictos internos. El sistema legal también experimentó ciertos ajustes. Aunque las leyes no favorecieron directamente a los esclavos, se adoptaron medidas para controlar los abusos más extremos de los amos, con la intención de reducir las tensiones entre los esclavos y sus dueños. Sin embargo, estas reformas eran más cosméticas que sustantivas y no abordaron las causas profundas de la desigualdad. Culturalmente, la rebelión de Espartaco dejó un legado ambivalente. Por un lado, reforzó la narrativa de que la disciplina y el orden romanos podían superar cualquier desafío. Por otro lado, sugiere que incluso el poder absoluto de Roma tenía límites. Esta lección no fue olvidada y sirvió como un recordatorio constante de que los sistemas opresivos siempre enfrentan resistencia. A largo plazo, el colapso del sistema esclavista en Roma no se debió únicamente a rebeliones como la de Espartaco, sino también a cambios económicos y políticos más amplios. Sin embargo, su rebelión destacó como un hito en la lucha por la libertad y la dignidad humana. Conozcamos cómo la historia de Espartaco sigue siendo relevante hoy en día, inspirando obras culturales y movimientos sociales. Espartaco en la cultura moderna. Espartaco, aunque derrotado hace siglos, sigue vivo en la memoria colectiva de la humanidad.
Su historia ha trascendido el tiempo y las fronteras, convirtiéndose en un símbolo universal de resistencia frente a la opresión. En la era moderna, Espartaco ha sido reinventado y reinterpretado, adaptándose a los valores y luchas de cada época. En la literatura, Espartaco ha sido protagonista de novelas históricas que exploran su vida y el contexto de la rebelión. Howard Fast, en su obra Spartacus 1951, lo presentó como un héroe trágico cuya lucha encarna los valores de la libertad y la justicia. Esta novela no solo popularizó la historia, sino que también inspiró la famosa película de Stanley Kubrick en 1960, que marcó un hito en el cine épico y en la representación de las luchas sociales. El cine y la televisión han sido los principales vehículos para inmortalizar a Espartaco en la cultura popular. Además de la película de Kubrick, series como Spartacus, Blood and Sand 2010 reinterpretaron su historia con un enfoque dramático y visceral, destacando tanto la brutalidad del sistema romano como el espíritu indomable de los esclavos rebeldes. Estas adaptaciones han llevado la figura de Espartaco a nuevas audiencias, presentándolo como un ícono de la resistencia y el sacrificio. En el ámbito político y social, Espartaco ha sido reivindicado por movimientos de izquierda y grupos que luchan por la igualdad y la justicia. Durante el siglo XX, especialmente en el contexto de la Guerra Fría, su historia fue utilizada como un emblema de la lucha contra el imperialismo y la explotación. En Alemania, por ejemplo, el movimiento revolucionario Liga Espartaquista adoptó su nombre como símbolo de resistencia contra la opresión. La música, el teatro y el arte visual también han rendido homenaje a Espartaco. Óperas y ballets han dramatizado su historia, mientras que artistas plásticos han creado representaciones poderosas de su lucha. En todos estos medios, Espartaco ha sido retratado como más que un gladiador, ha sido un símbolo de esperanza, valentía y la eterna búsqueda de la libertad. Esta rica tradición cultural demuestra que Espartaco no solo pertenece al pasado, sino que sigue inspirando a las generaciones presentes. Reflexionemos ahora sobre las lecciones políticas y sociales que nos deja su rebelión. Lecciones políticas y sociales de la rebelión. La rebelión de Espartaco ofrece un conjunto de lecciones que siguen siendo relevantes en la actualidad. Aunque tuvo lugar en un contexto histórico muy diferente, los temas que aborda, la lucha contra la opresión, la desigualdad social y el poder de la resistencia colectiva, resuenan profundamente en el mundo moderno. Una de las lecciones más importantes es la fragilidad de los sistemas basados en la explotación. Roma dependía profundamente del trabajo esclavo para mantener su economía y estilo de vida, pero esta dependencia también la hacía vulnerable. La rebelión de Espartaco expuso las debilidades de este sistema, mostrando cómo la opresión, llevada al extremo, puede provocar levantamientos masivos. Otra lección clave es el impacto del liderazgo en los movimientos sociales. Espartaco, a pesar de ser un esclavo, mostró una capacidad extraordinaria para liderar y organizar a un grupo diverso de personas. Su visión, carisma y habilidad estratégica permitieron que una causa aparentemente desesperada se convirtiera en una amenaza real para una de las mayores potencias de la historia. La rebelión también nos recuerda que los cambios significativos a menudo requieren sacrificios inmensos. Los seguidores de Espartaco lucharon no solo por su propia libertad, sino por un ideal más grande, enfrentándose a probabilidades casi imposibles. Su sacrificio, aunque no logró cambiar inmediatamente el sistema romano, dejó una huella indeleble en la historia y sigue siendo una fuente de inspiración. Finalmente, la rebelión subraya la importancia de la justicia social. Las desigualdades extremas generan tensiones que, si no se abordan, pueden llevar a conflictos devastadores. Este mensaje es especialmente relevante en un mundo donde las brechas económicas y sociales siguen siendo un desafío global. Con estas lecciones en mente, exploremos cómo Roma respondió a la rebelión y los cambios que surgieron a partir de ella. Cambios en Roma tras la rebelión.
La rebelión de Espartaco marcó un antes y un después en la política y la sociedad de Roma. Aunque el sistema esclavista continuó siendo la columna vertebral de la economía romana, el impacto de la rebelión forzó a la élite a implementar ciertos cambios que buscaban reforzar el control y prevenir futuros levantamientos de esclavos. El primero de estos cambios fue un aumento en las medidas de seguridad interna. Las autoridades romanas comenzaron a reforzar la vigilancia en las provincias donde la población esclava era mayoritaria. Los propietarios de esclavos fueron instruidos para mantener un control más estricto sobre sus trabajadores, implementando castigos más severos para cualquier indicio de insubordinación. Esto exacerbó las tensiones, pero también prolongó la vida útil del sistema esclavista, al menos por algunos siglos más. Además, se realizaron ajustes en las tácticas militares para enfrentar futuras amenazas internas. La rebelión de Espartaco había demostrado las fallas en la preparación inicial de las legiones romanas frente a un enemigo organizado y determinado. Como respuesta, Roma fortaleció sus guarniciones internas y mejoró la disciplina y formación de las tropas que estaban encargadas de mantener el orden dentro de sus territorios. En el ámbito económico, la rebelión evidenció la dependencia extrema de Roma del trabajo esclavo, lo que motivó ciertos sectores de la sociedad a explorar alternativas. Aunque no se abolió la esclavitud, comenzaron a surgir debates en círculos intelectuales sobre la posibilidad de utilizar más mano de obra libre para actividades económicas menos críticas, como la agricultura en zonas periféricas. Culturalmente, la rebelión también dejó una marca. Espartaco se convirtió en una figura simbólica, aunque inicialmente se le representaba como un enemigo del Estado en los registros oficiales. Las historias de su valentía y liderazgo empezaron a circular, inspirando a algunos sectores de la sociedad romana a cuestionar la ética del sistema esclavista. A pesar de estos cambios, la dependencia estructural de Roma hacia la esclavitud permaneció intacta. Sin embargo, la rebelión de Espartaco sembró las semillas de un cuestionamiento que eventualmente contribuiría a la transformación del mundo romano. Veamos ahora cómo su figura perduró a través de los siglos. Espartaco como símbolo de resistencia. Espartaco, más allá de ser un gladiador o un líder militar, se ha convertido en un símbolo universal de resistencia contra la opresión. Su historia trasciende su contexto histórico, resonando con cualquier lucha por la libertad y la justicia a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, aunque su figura fue mayormente olvidada en los registros históricos europeos, su nombre comenzó a resurgir en los círculos intelectuales del Renacimiento. Los estudiosos redescubrieron textos romanos que mencionaban su rebelión, y su historia se utilizó como ejemplo del poder del pueblo cuando se une contra la tiranía. En los siglos XIX y XX, Espartaco se convirtió en una figura clave para los movimientos revolucionarios. En particular, los grupos socialistas y comunistas lo adoptaron como un héroe popular que encarnaba la lucha de los oprimidos contra las élites explotadoras. En Alemania, por ejemplo, la Liga Espartaquista utilizó su nombre y legado como símbolo durante la Revolución Alemana de 1918 a 1919. En la cultura popular, Espartaco ha sido inmortalizado en literatura, cine y arte. Su nombre es sinónimo de valentía, sacrificio y resistencia. Obras como la película Spartacus de Stanley Kubrick, basada en la novela de Howard Fast, presentaron al gladiador como un luchador por la libertad cuya causa trasciende su tiempo. Esta representación influyó en generaciones de espectadores, consolidando su lugar como un ícono cultural. Incluso en el mundo contemporáneo, Espartaco sigue inspirando a personas y movimientos que luchan por la igualdad y la justicia. Su legado recuerda que, aunque la opresión puede ser poderosa, el deseo humano de libertad es aún más fuerte. Conociendo su impacto cultural, reflexionemos sobre las lecciones que podemos aprender de esta histórica rebelión. Lecciones de la rebelión. La rebelión de Espartaco no fue solo un evento histórico, es una lección atemporal sobre los límites de la opresión y el poder de la determinación humana.
A pesar de las circunstancias adversas, Espartaco y sus seguidores lograron desafiar a una de las mayores potencias del mundo antiguo, demostrando que incluso los aparentemente débiles pueden lograr grandes cosas cuando están unidos por una causa común. Una de las principales lecciones es la importancia de la solidaridad. Los esclavos que siguieron a Espartaco provenían de diferentes regiones, hablaban distintos idiomas y tenían culturas variadas. Sin embargo, lograron unirse bajo un objetivo compartido, la libertad. Este ejemplo subraya que las diferencias pueden superarse cuando hay un propósito claro y un liderazgo eficaz. Otra lección es el peligro inherente de los sistemas que perpetúan desigualdades extremas. Roma, a pesar de su poder, era profundamente vulnerable debido a su dependencia de un sistema esclavista insostenible. Esta vulnerabilidad se hizo evidente durante la rebelión, recordándonos que la explotación no es solo inmoral, sino también ineficaz a largo plazo. Finalmente, la rebelión de Espartaco nos enseña que incluso cuando una causa parece perdida, sus valores pueden sobrevivir y resonar a lo largo de la historia. Aunque los esclavos rebeldes fueron derrotados, su lucha no fue en vano. Su sacrificio sembró ideas que seguirían inspirando a generaciones futuras. Reflexionemos ahora sobre cómo esta historia sigue siendo relevante en el mundo moderno. ¿Qué otras lecciones podemos aplicar a nuestra sociedad actual? Cambios en la percepción del sistema esclavista romano. La rebelión de Espartaco no solo dejó cicatrices en las tierras italianas, sino también en la conciencia colectiva de la República Romana. Aunque el sistema esclavista continuó siendo el pilar económico del imperio por siglos, los eventos que rodearon la revuelta pusieron de manifiesto sus debilidades estructurales y las tensiones sociales latentes. Por un lado, la élite romana comenzó a notar que un sistema basado en la explotación extrema de los esclavos podía volverse en su contra. Si un solo hombre, con un grupo de gladiadores y esclavos fugitivos, había puesto en jaque a una superpotencia como Roma, ¿qué pasaría si más esclavos se organizaran de manera similar? Esta preocupación llevó a una mayor inversión en estrategias de control y vigilancia, incluyendo el uso de informantes y castigos ejemplares. Por otro lado, en la sociedad romana surgieron pequeñas corrientes de pensamiento crítico respecto al esclavismo. Algunos filósofos y legisladores empezaron a cuestionar la moralidad y la sostenibilidad del sistema. Esto no condujo a una abolición, pero sí marcó un pequeño cambio hacia el trato más humano de los esclavos en ciertos sectores. El impacto cultural también fue significativo. La rebelión dejó una huella en las narrativas populares de la época, con historias que enfatizaban tanto el heroísmo como la barbarie de los esclavos rebeldes. En estas narrativas, Espartaco era a menudo retratado como un villano peligroso para justificar la represión brutal, aunque algunas voces más progresistas lo veían como una figura trágica y poderosa. Conociendo este cambio en la percepción, avancemos hacia el análisis del impacto económico de la rebelión. Consecuencias económicas de la rebelión. El levantamiento liderado por Espartaco tuvo un impacto económico devastador, no solo en las provincias directamente afectadas, sino también en la economía romana en general. Los saqueos realizados por los esclavos rebeldes destruyeron villas, almacenes y plantaciones, causando pérdidas significativas para la aristocracia terrateniente, que era la base del poder económico y político de Roma. El costo de la guerra también fue enorme. El Senado tuvo que destinar vastos recursos para financiar la campaña militar contra los rebeldes, lo que implicó aumentar los impuestos y redirigir fondos de otros proyectos importantes, como la infraestructura y el comercio. Las largas campañas militares también afectaron la producción agrícola, ya que muchos soldados eran campesinos reclutados que abandonaron sus tierras para combatir. Además, el miedo a futuros levantamientos llevó a una serie de cambios en la administración de las propiedades esclavistas. Muchos terratenientes optaron por reducir el número de esclavos en sus latifundios y comenzaron a contratar trabajadores libres, aunque esta transición fue lenta y parcial.
La rebelión de Espartaco, al golpear directamente los cimientos económicos de Roma, sirvió como una advertencia sobre los riesgos de depender demasiado de un sistema tan frágil. A pesar de las reformas parciales, la economía romana continuó siendo vulnerable, un factor que contribuyó a su eventual declive siglos después. Conociendo el alcance de estas consecuencias económicas, exploremos cómo los relatos históricos han mantenido vivo el legado de Espartaco. Espartaco en los relatos históricos romanos. Los historiadores romanos, como Tito Livio, Plutarco y Apiano, desempeñaron un papel crucial en preservar la historia de Espartaco y su rebelión. Sin embargo, estos relatos a menudo reflejaban las perspectivas y prejuicios de la élite romana, quienes veían a Espartaco como una amenaza al orden establecido. Apiano, por ejemplo, describe a Espartaco como un líder hábil y valiente, aunque enfatiza su barbarismo como tracio para reforzar la superioridad cultural romana. Plutarco, por otro lado, le otorga una personalidad más noble, presentándolo como un hombre con principios que luchaba por la libertad, a pesar de ser un esclavo. Estos relatos, aunque sesgados, han sido fundamentales para entender cómo Roma interpretó este episodio. También muestran cómo los autores romanos luchaban con el dilema moral que representaba Espartaco, un esclavo que desafió con éxito el poder de una república construida sobre la esclavitud. La influencia de estos relatos se extendió más allá de Roma, inspirando a escritores y pensadores durante siglos. Incluso en su intento por desprestigiar a Espartaco, los historiadores romanos sin quererlo contribuyeron a inmortalizarlo como una figura heroica y trascendental. Conociendo cómo los relatos romanos moldearon la imagen de Espartaco, reflexionemos sobre su relevancia en los movimientos sociales y políticos modernos. Espartaco como símbolo de resistencia en la historia moderna. Espartaco, el esclavo gladiador que desafió al imperio más poderoso de su tiempo, se convirtió en un símbolo universal de resistencia contra la opresión. Su historia ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando movimientos sociales, políticos y culturales que buscan la justicia y la libertad. En el siglo XVIII, con el auge de las ideas de la Ilustración, filósofos y escritores comenzaron a ver en Espartaco un ejemplo de lucha contra la tiranía. Su figura fue utilizada como metáfora en discursos contra la esclavitud y la opresión colonial, particularmente en las Américas, donde movimientos abolicionistas adoptaron su nombre como un estandarte de lucha. En el siglo XX, Espartaco fue reivindicado por movimientos revolucionarios y de izquierda, especialmente por marxistas, quienes lo consideraban un precursor de la lucha de clases. Karl Marx y Friedrich Engels mencionaron a Espartaco como un líder de una lucha legítima de los oprimidos contra un sistema explotador. En la Unión Soviética, el nombre Espartaco fue adoptado por organizaciones y clubes deportivos, destacando su carácter simbólico como defensor de la justicia. La cultura popular también abrazó a Espartaco. Desde la novela de Howard Fast hasta la icónica película de Stanley Kubrick de 1960, su historia ha sido contada y reinterpretada para audiencias contemporáneas, manteniendo vivo su legado y adaptándolo a los contextos sociales de cada época. Conociendo cómo Espartaco ha inspirado movimientos y obras culturales, exploremos las lecciones políticas y sociales que podemos extraer de su historia. Lecciones políticas y sociales de la rebelión de Espartaco. La rebelión de Espartaco es un recordatorio poderoso de los peligros inherentes a los sistemas basados en la explotación y la desigualdad. Roma, en su búsqueda de poder y riqueza, creó un sistema esclavista que, aunque inicialmente rentable, resultó ser insostenible a largo plazo. Una de las lecciones más claras es el poder de la organización colectiva. Aunque los esclavos eran individuos separados por barreras culturales, lingüísticas y sociales, encontraron en Espartaco un líder que logró unirlos bajo una causa común. Este ejemplo subraya cómo la solidaridad puede convertirse en una fuerza transformadora incluso en las circunstancias más adversas. Además, la rebelión evidenció la importancia del liderazgo en los movimientos sociales.
Espartaco no solo era un estratega militar hábil, sino también un símbolo de esperanza y resistencia para miles de personas. Su capacidad para inspirar y liderar fue crucial para mantener la cohesión del movimiento durante los momentos más difíciles. Desde una perspectiva política, la respuesta de Roma a la rebelión mostró cómo los estados tienden a reaccionar ante amenazas internas, con medidas represivas que a menudo exacerban las tensiones sociales. La brutalidad de la represión romana no resolvió las causas subyacentes del conflicto, lo que generó un ciclo continuo de tensiones. Conociendo estas lecciones, analicemos cómo Roma evolucionó después de enfrentar esta rebelión. Cambios en Roma tras la rebelión. Tras la derrota de Espartaco, Roma se embarcó en un proceso de introspección que, aunque no condujo a la abolición de la esclavitud, sí provocó cambios significativos en la forma en que se gestionaba el sistema esclavista. Las élites romanas entendieron que mantener grandes concentraciones de esclavos en latifundios era un riesgo, por lo que se promovieron prácticas más diversificadas y descentralizadas. Uno de los cambios más notables fue la creciente adopción de mano de obra libre en lugar de esclavos en ciertas actividades económicas. Esto no solo reducía la probabilidad de rebeliones masivas, sino que también permitía una mayor movilidad social entre los ciudadanos romanos de clase baja. En términos políticos, la rebelión de Espartaco fortaleció la posición de líderes militares como Marco Licinio Craso, quien utilizó su éxito contra los esclavos rebeldes como trampolín para avanzar en su carrera política. Sin embargo, también sembró las semillas de un cambio más amplio, ya que las luchas internas y las desigualdades sociales continuaron erosionando la estabilidad de la República Romana, contribuyendo eventualmente a su transformación en imperio. Conociendo los cambios que provocó la rebelión, concluyamos con una reflexión sobre el legado duradero de Espartaco. El legado de Espartaco. Espartaco no fue solo un gladiador o un esclavo rebelde, fue una figura que desafió las normas establecidas y mostró que incluso los más oprimidos pueden desafiar a los poderosos. Su historia trasciende su época, recordándonos la importancia de la valentía, la unidad y la lucha por la libertad. En un mundo que sigue enfrentando desigualdades y sistemas de explotación, el legado de Espartaco sigue siendo relevante. Su vida y su rebelión son un testimonio de la resistencia humana y un llamado a la justicia y la igualdad. Si esta increíble historia te ha inspirado, comparte este video para que más personas conozcan el impacto y el legado de Espartaco. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas fascinantes historias del pasado.